en esta idea Foucaultiana de las vidas infames, o de la vida de los hombres infames, como se titula un trabajo suyo. Así que yo en primer lugar quiero hacer como una presentación de esa idea de Foucault, ¿no? A través de una serie de menciones de su trabajo, un trabajo que él solo esbozó, que no llegó a acabar, ¿no? Hizo la presentación de él. Comenzaba él diciendo que esto no es un libro de historia, era un libro en que se incluía, decía él, mi propio goce, mi placer, una emoción, la risa, la sorpresa, un particular escalofrío. Se trataba de hacer una antología de vidas, vidas breves les llama también, o ejempla también. Vidas singulares convertidas por oscuros azares en extraños poemas. Foucault subraya en estas pequeñas vidas sacadas de archivos históricos esos efectos breves cuya fuerza se acaba casi al instante, dice. Subraya la intensidad que los atraviesa, la violencia de los hechos que bullen en ellos, los excesos, la mezcla de sombría obstinación y perversidad, el efecto que mezcla la belleza y el espanto. Esas impresiones de las que se dice que son físicas, escribe Foucault, han conmovido más fibras en mi interior, que lo que comúnmente se conoce como literatura. Es importante esto, ¿no? Tratándose de textos entonces no literarios. Vidas convertidas en brasas muertas, en las pocas frases que las aniquilaron. ¿Por qué fue tan importante que estas existencias fuesen apagadas?, se pregunta. Y entonces propone hacer una galería en la que resalte el frugal lirismo de la cita, las existencias fulgurante, o como dice también, los poemas vida. Él se refiere a textos, sí, de gentes al margen de la ley, pero también de gentes encerradas, excluidas por su locura, por decirlo así. Pero en realidad yo pienso que todas estas definiciones se aplican perfectamente a esos personajes que son los ajusticiados, ¿no? Que se encuentran justamente en ese cruce de la belleza y el espanto. Como por cierto en la primera relación de ajusticiados muy notable, que quizá no publicada o distribuida en México, no es la primera, pero es la más antigua que conservamos, que es la relación fúnebre de Sandoval Zapata, que es eso, una relación de ajusticiados, y donde el brillo extraordinario de la poesía de Sandoval se aplica a esa escena del suplicio. Dice Foucault, sin embargo, que no apela a poemas, sino a textos de archivo. He querido existencias reales, con un lugar y una fecha, que detrás de esos nombres que ya no nos dicen nada, hayan existido hombres que vivieron y murieron, sufrimientos, maldades, envidias, vociferaciones. Que estos textos tuviesen la mayor relación posible con la realidad, no solamente que se refirieran a ella, sino que la producieran, que sean una pieza de la dramaturgia de lo real, así le llama. La escena del suplicio sería una pieza de la dramaturgia de lo real. Como yo lo he visto incluso en temas muy contemporáneos, como en Rimas Malandras, donde aparece esa misma performance en las calles, que han jugado un papel en esa vida real de la que hablan, textos que han tenido un papel, o sea, no solamente describen lo que pasa esos textos, sino que operan algo, operan, por ejemplo, la muerte, la condena, la exclusión de estos hombres infames, en que se han jugado vidas reales, muertes, destinos. He querido personajes oscuros, no destinados a ninguna gloria, cuyas vidas animaron la violencia, la energía y el exceso en la maldad, una especie de grandeza escalofriante o deplorable. Y aquí un punto muy importante. Lo que los arrancó de la noche en que habrían debido permanecer, porque se trata de personajes que si no serían totalmente anónimos, personajes sin ninguna importancia histórica, ¿no? Sin ningún relieve en las cosas que hicieron, aunque fueran grandes crímenes. Dice, lo que los arrancó de la noche en que habrían debido permanecer fue su encuentro con el poder.
Sin ese choque, ninguna palabra habría permanecido para recordar su fugaz trayectoria. El punto más intenso de estas vidas radica allí donde colisionan con el poder. Es el poder el que les da entonces ese brillo fatal. Pero son también, así como dijimos que pueden ser ejemplos, son también leyendas de hombres oscuros. Él subraya que se trate de hombres oscuros, desconocidos, si no fuera por estas palabras que se refieren a ellos. Es decir, contra todas las normas de lo que es una leyenda que vive en la tradición oral, que se transmite, que varía, con todo eso, estas serían leyendas sin tradición. Su existencia se reduce exactamente a lo que de ellos se dice. La existencia puramente verbal de estos seres fascinerosos se debe a su casi absoluta desaparición. Y concluye, tales son las infamias de las que quise reunir algunos restos. ¿Sí? Esa es la infamia en el sentido en que él la rescata o la quiso rescatar, y no lo que llama la falsa infamia de los infames famosos, que en realidad son gloriosos, son famosos más que infames. Y cita, por ejemplo, a Gilles de Rais, al Marqués de Sade, o a famosos bandoleros franceses como Guillery o Cartouche. En fin, existen por las concisas y terribles palabras destinadas a execrarlos o a borrarlos. Solo son algo por lo que los quiso destruir. Su retorno a lo real tiene la forma de lo que los expulsó del mundo, sin rostro, sin grandeza y sin gloria. Y bueno, como no me va a dar tiempo de leer los fragmentos, lo que voy a ir haciendo en este trabajo es el análisis de una serie de fragmentos en distintos momentos históricos, ¿no? El primero, para ir diciendo nombres de estos seres sin nombre, si no fuera por esto, sería el nombre de Manuel Calderas, ¿sí? Un personaje que aparece en uno de los romances de Patricio López, el cacique zapoteco, que escribió romances a principios, en la segunda década del siglo XVIII, que escribió este tipo de romances que en principio en España circulaban en las calles, eran romances callejeros que se imprimían en pliegos sueltos y se perdían. Bueno, aquí también se perdían, pero están aquí increíblemente escritos en un estilo barroco extraordinario, ¿no? Calderoniano, una cosa que no coincide con el material que se maneja. Por ejemplo, él cita para justificarse a Góngora para defender su estilo popular. Dice, popular aplauso quiero, perdónenme los tribunos. Y está citando a Góngora, nada menos. En fin, hay uno de sus romances, se llama Triunfos que la Real Justicia ha conseguido de otros 40 bandoleros con los hechos en la vida y extremos en la muerte de Manuel Calderas, uno de sus principales caudillos, condenado con todos sus compañeros por famosos grasatores, un nombre en desuso ya para designar al delincuente, en la pena del último suplicio. Tiene 2 romances de bandoleros en que en cada uno de ellos ejecutan, uno de ellos colgados en los árboles del bosque de Chapultepec, a 40 bandidos. En este caso es la vida y extremos en la muerte de ese hombre llamado Manuel Calderas, ¿no? Quizá valga la pena citar el comienzo, aunque sea de este fragmento, porque son romances largos además. De 24 iba el año, ya sobre el abril corriendo, quien vio 27 veces en su cenita timbreo, cuando al infeliz Calderas y su consorte Viveros, el recto juez le pronuncia el ácido fin tremendo, es decir, la condena a muerte. Un segundo momento, por ejemplo, estamos en la época de la independencia, en medio de la insurrección de don Miguel Hidalgo. Hay un poema publicado recientemente por Juan Pascoe en una bellísima edición en su imprenta de Michoacán, de un texto que se llama Escarmiento y desengaño de insurgentes.
escrito por Ramón de Casaus y Torres, obispo de Rosén in partibus infidelium, que gozaba, entre cuyos títulos estaban los siguientes, o sea, era un hombre de estos notables, un académico notable de la época, que tenía la cátedra del doctor angélico en la Universidad Mexicana, académico de honor de la Real Academia de San Carlos, gran erudito y calificador del Santo Oficio, que escribió, entre otras cosas, un panfleto muy interesante que se llamaba El Antihidalgo, cartas de un doctor mexicano al bachiller don Miguel Hidalgo Costilla, ex cura de Dolores, ex sacerdote de Cristo, ex cristiano, ex americano, ex hombre y generalísimo capataz de salteadores y asesinos. Es un panfleto, era un periódico y estaba lleno de estas injurias, ¿no? Aquel periódico. En fin, este texto, Escarmiento y desengaño de insurgentes, es una relación de ajusticiados que se publicó en Oaxaca, que rescataron, me parece, una biblioteca inglesa, Juan Pascoe, y que versa sobre una serie de personajes también anónimos. Escribo aquí: de Michoacán a Oaxaca se extiende el hilo de la vida de los protagonistas, Miguel López, arriero, y Joseph María Armenta, sargento, sastre, sargento porque lo nombró Hidalgo, sastre, naturales del rancho de Cacalote junto a Purándiro. Este hilo va del 23 de octubre de 1810, cuando Hidalgo nombra a López en Acámbaro, al 15 de diciembre, cuando son sentenciados por la Real Sala del Crimen a la pena de horca y ser descuartizados, poniéndose en parajes públicos sus cabezas y brazos, reos de la más alta traición contra el rey, contra la patria y contra Dios, como dice la presentación del texto. Y ahí pone en voz, como después se va a poner en las décimas populares, en voz del personaje, su despedida del público que lee el romance. Oh eterno Dios, ya tu piedad imploro, aquí humilde confieso mis delitos, aquí a tus divinos pies postrado, encontrar mi remedio ahora confío, infeliz de mi alma si siguiera la carrera del crimen y delirio. Ahí está de nuevo el carácter ejemplar, que reaparece unos años después en un texto de Lizardi, ¿no? Del cual he escrito también en otra parte, que se llama Unipersonal del Arcabuceado. El unipersonal es una forma teatral, es un soliloquio acompañado con música, pero que en este caso se vendía en hojas sueltas también, era de esa poesía callejera equivalente a los pliegos españoles, pero aquí con un sentido ejemplarizante, con un estilo poético neoclásico y en estrofas, en endechas fúnebres, ¿no? Entonces, el texto se titulaba, es realmente dramático. Lizardi no condenaba la pena de muerte, pero sí la ejecución pública, ¿no? Entonces este texto se titulaba Unipersonal del Arcabuceado, el arcabuceado de hoy, 26 de octubre de 1822, de hoy. Ese es, como digo en algún momento, el aquí y el ahora de la muerte, ¿no? Diría Revueltas. En fin, el texto es un monólogo que no voy a leer, bueno, voy a leer una parte mejor, con una nota de Lizardi también, una moraleja muy impresionante, que es así, no leo. Es un fragmento pequeño. Gran Dios, ¿qué me sucede? ¿Qué es lo que por mí pasa? Hoy tengo de morir, las 6 toca el reloj de la mañana. ¿Ven? Es el momento, o sea, el énfasis dramático en que en ese momento va a morir. Pocas horas hay triste, sonará esta campana en mis débiles oídos. Yo tengo de morir, qué dolor, qué ansia. Y así él mismo va describiendo el ritual del ajusticiamiento, porque es un ritual que va a tener lugar sobre su propia persona. Años atrás, en 1811 y 12 y luego reimpreso en 1819, había un texto muy impresionante también de Lizardi, que se llama Las quejas de los ahorcados, donde él denuncia este carácter casi de feria que tenían los ajusticiamientos. Aquí no está el nombre, vemos que en el anterior ahí está el nombre, Celestino Ramírez, y nos habla de él en la nota con mucha pena, ¿no? Aquí no aparecen nombres, pero nos hace escuchar, como escuchaba también Celestino,
los ruidos de aquel ritual. Es la multitud que habla, los gritos, la que va a aparecer aquí, porque normalmente lo único que aparece son las oraciones de los sacerdotes que acompañan, el ruido de las cadenas y cosas así. Bueno, leo el final nada más de este fragmento, donde se quejan los ahorcados de ese circo, digamos. Se burla de cómo las damas están en los balcones muy delicadas, desmayándose, pero allí en primera fila, ¿no? Y dice: ¿qué será oír lo que venden con gritos y alaridos? Bizcochos, dulces, frutas, pulque, horchata, cerveza, tamarindo, o sea, son los pregones. Por un lado, Jesús, Jesús, Padre Divino, en tus manos, Señor, mi espíritu encomiendo, dueño mío. Ahí está, ya perdí el tono, perdón, pero ahí son las oraciones solemnes que van recitando. Y por otro, señores, a 4 pastelitos, al buen pulque curado, al pastelero, niñas, jamoncillos. Y bueno, ya no me va a dar tiempo de seguir, pero un último momento de este recorrido hasta el 19, porque esto puede continuar hasta la época de Vanegas Arroyo, los corridos revolucionarios, la novela de Nelly Campobello con su capítulo de Fusilados, y después a cosas mucho más terribles que incluyen los videos de ajusticiamiento. Pero sí quiero mencionar solamente este último momento, que es ya a mediados del siglo XIX, que es lo que llamo las décimas de la calle de la Trapana, ¿no? Que era la Trapana, una palabra del argot para designar la cárcel, el patíbulo, en una serie de diccionarios que recojo aquí, pero bueno, no me da tiempo de leer, y que eran imprentas de mala muerte, donde se publicaban décimas, que eran como improvisaciones sobre el tema de la gente que iban a ahorcar aquel día, ¿no? O aquel fin de semana. Y entonces, mientras se desarrollaba el ajusticiamiento, estas décimas se vendían, se pegaban en la pared o se cantaban, porque hay que considerar que estas décimas son en realidad, están estructuradas como lo que se llama balonas, que son formas, sobre todo, como dice Raúl Eduardo González, siempre han sido cantadas. Es decir, las décimas de los ahorcados terminan en una performance vocal, musical, festiva, en una fiesta macabra de improvisación, de controversia, teatral, espectacular. Y ahí las décimas en despedida de los ahorcados a sus parientes y amigos, por ejemplo, o las décimas de los 8 ahorcados a lo humano y las décimas de los 8 ahorcados a lo divino, ahí se pronuncian los nombres de cada uno de estos personajes anónimos cuyas vidas infames son eternizadas así solo por el suplicio, como dice Foucault. Cipriano Márquez, Francisco Ramírez, José Antonio González, Vicente Tobar, Francisco Tapia, José Trinidad Contreras, Gorgonio Guzmán, Guadalupe Sánchez. En fin, creo que con eso queda una idea más o menos de esas vidas, ¿no? Gracias. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Adriana Sandoval, quien actualmente tiene 3 libros en prensa. El primero contiene artículos reunidos sobre narrativa mexicana del siglo XIX. El segundo estudia algunas narraciones cortas de trasfondo histórico y también tiene una breve antología de cuentos de Rafael Delgado para la colección Shokna. Ahora, en estos días, estudia la novela Un hereje y un musulmán de José Pascual Almazán, y lo que planea hacer después será una antología de las notas sobre literatura y libros en los diarios de María Luisa Puga. Buenas tardes. Deberíamos de seguir con lo tuyo en lugar de cambiar a los piratas, porque estos son muy bonitos y muy romantizados, entonces deberíamos de seguir con el mole y con todo eso. Bueno, entre algunos de los títulos son notas sobre piratas, algunos reales y algunos literarios. Entre algunos de los títulos de textos donde han aparecido piratas en el ámbito internacional, donde se explora la vida de estos personajes, novelas o no, podemos mencionar The Life, Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton, seguido de A General History of the Pirates, ambos de Daniel Defoe. Un siglo después, ya como novelas, The Pirate, de Sir Walter Scott, o The Pilot, de James Fenimore Cooper.
Con respecto a Cooper, este consideró que Scott no sabía gran cosa de asuntos marinos ni de piratas, lo cual lo motivó a escribir The Pilot. Cooper, recordemos, formó parte de la Marina Mercante, de modo que sí tenía experiencia de primera mano, a diferencia de Scott, cuyo enfoque era más libresco, pues era un abogado metido a poeta y a escritor de novelas. Ya avanzado el 19, hay que recordar otra novela británica cuyo éxito ha perdurado hasta nuestros días, Treasure Island, del escocés Robert Louis Stevenson, que probablemente ha contribuido en gran medida a la popularidad de este tipo de literatura hasta nuestros días. La visión romántica del pirata aventurero, rebelde, libre y exótico proviene tal vez más de la poesía que de la prosa, con títulos como The Corsair de Byron o, en el ámbito español, La canción del pirata de Espronceda. Aquí me gustaría mencionar que en la práctica la cacareada libertad de los piratas no era tal, o mejor dicho, era una libertad acotada y decidida por consenso, al menos en los barcos de piratas ingleses, en particular durante el siglo XVII. Los barcos piratas, como cualquier sociedad de humanos, tenían que establecer ciertas reglas para una mejor convivencia y sobre todo para alcanzar la máxima eficiencia en la consecución de sus objetivos, en principio de orden económico. Así, estos barcos se regían por un código que toda la tripulación y los dirigentes aceptaban, firmaban y prometían observar. Las acciones más reprobables y punibles eran el robo y la violencia entre marineros que no dudaban ejercer, es claro, con intensidad hacia las tripulaciones de los barcos robados, ya fueran de flotas oficiales o mercantes de otros países o bien en tierra. Los piratas estaban obligados a conservar sus armas, sus instrumentos de trabajo, siempre en buena condición. Estos códigos variaban un poco de barco a barco, pero en general integraban puntos similares. Entre estos vale destacar que se preveía la indemnización en caso de pérdida de una pierna, de un brazo o de un ojo. Asimismo, se establecía la manera en que se distribuirían los botines dependiendo del puesto desempeñado en el barco. Sobresale también entre las cláusulas de estos contratos el hecho de que tanto el capitán como el contramaestre eran votados democráticamente por la tripulación y que en caso de que ésta no estuviera de acuerdo con las órdenes de uno u otro, se les deponía y se nombraba un sustituto. Había también un sistema de estímulos mediante el cual se premiaba a quienes habían descollado en el desempeño de sus tareas, sobre todo las beligerantes, primas al desempeño o pride, diríamos ahora. Como referentes literarios nacionales previos a la novela de José Pascual Almazán, que estoy en proceso de estudiar, Un hereje y un musulmán, de 1870, está la novela corta El filibustero, de 1841, de Justo Sierra O'Reilly, y con el mismo título, aunque de fecha posterior, 64, otra de Eligio Ancona, o Los piratas del Golfo, del 69, de Vicente Riva Palacio, publicada apenas un año antes que Un hereje y un musulmán. En el filibustero de O'Reilly ciertamente aparece la visión del pirata arrojado, exótico, atractivo, aunque sanguinario y asesino. Se afirma, entre otras cosas, por ejemplo, que había comido la carne de un indio. Es la historia de un amor imposible e interrumpido entre Diego el Mulato, pirata legendario de la península, y la bella Conchita, cuya familia fue asesinada junto con muchas otras personas, precisamente por las huestes del filibustero. Él se enamora perdidamente de ella, amor a primera vista, como pasa mucho en las novelas del 19. Cuando la ve, el filibustero cruzó los brazos, fijó sus brillantes ojos sobre Conchita y lanzó un profundo suspiro. Un temor respetuoso lo contiene. Dos gruesas lágrimas ruedan sobre las tostadas mejillas del pirata. Siente en su alma desusada compasión. De parte de ella, he aquí la descripción del narrador desde el punto de vista femenino. Además de su gallarda presencia, todas sus proporciones y los rasgos de su fisonomía inspiraban el más vivo interés. Su frente era ancha y espaciosa, la nariz aguileña, su boca bien proporcionada, aunque el labio inferior algo abultado, y el superior cubierto de un ligero bozo, luengos rizos de pelo castaño caían sobre su nacarado cuello, sus mejillas encendidas como grana, y sobre todo sus ojos tenían un brillo indefinible, fascinador e insinuante. El tono es hiperbólico, igual que las pasiones, el final trágico. Al pirata se lo traga el mar y ella termina loca. La segunda novela de Eligio Ancona, como la de Scott, no se centra alrededor de las aventuras de un filibustero. Ahí encontramos la siguiente descripción del pirata Barbillas. Era de alta estatura, de tez morena y de ojos negros dotados de una firmeza que rayaba en la temeridad. Como ven, los ojos son muy importantes.
El tema central, como en la novela de Sierra O'Reilly, es un amor imposible, un amor romántico, en el mismo tono hiperbólico, al igual que las pasiones. La novela consta de 3 partes y apenas en la segunda aparece el pirata Barbillas, cuyo nombre también remite a un pirata mencionado en leyendas peninsulares. El texto puede considerarse como una novela de aventuras en modo melodramático, con todas las convenciones de estos géneros. Aparece el tema de la identidad dudosa de un huérfano, la presencia del amor imposible e interrumpido, secretos guardados a lo largo de toda la novela y revelados dramáticamente al final. También hay identidades disfrazadas. Es posible establecer varios paralelos entre estas 2 novelas peninsulares y ese drama romántico alemán que tanta influencia tuvo en textos posteriores, Los bandidos, estrenado en 1782 de Friedrich Schiller. La obra teatral fue escrita durante la estancia de su autor en la Academia Militar, apenas a los 21 años, y es considerada por Peter Brooks como el primer melodrama europeo. Aquí, Karl Moor se siente obligado a abrazar la vida de la ilegalidad y la marginalidad ante la injusticia cometida hacia él por su padre y su hermano. El texto está imbuido de una fuerza juvenil heroica, impulsada por un hondo sentido de la justicia y anhelo de libertad, que conducirán inevitablemente a la rebelión y a la automarginación. Aun cuando el final es trágico, la idea es que vale la pena morir por los ideales, un tema romántico por excelencia. El mismo sentido de rebelión impulsa a Leonel en la novela de Ancona, pues ingresa al mundo de la piratería por casualidad, porque siente que no tiene cabida en el mundo de la familia que lo ha adoptado. En ambos casos, los descastados logran imponer en un mundo de ilegalidad y violencia algunos estándares de justicia y piedad, es decir, son delincuentes con honor, delincuentes rebeldes pero buenos, delincuentes a su pesar. Lo mismo, por cierto, le sucede a Juan Robredo en Los bandidos de Río Frío, en esta misma línea de los bandidos alemanes. En la novela de Rivapalacio aparece el célebre pirata John Morgan, cuyas características posiblemente fueron construidas a partir de la lectura que el autor hizo de The Buccaneers of America de Alexander X. Backelin, escrito originalmente en holandés, luego traducido al inglés, supuestamente con base en experiencias de primera mano. Sin embargo, desde su aparición se comentó que el autor exageró algunas cuestiones e inventó otras, licencias poéticas que se llaman. El propio Morgan demandó al autor por las falsedades escritas y, de hecho, un tribunal en 1865 ordenó al autor revisar las posibles ediciones futuras del libro. En Los piratas del Golfo encontramos elementos comunes con los de las 2 mexicanas previas. El pirata ficticio es un joven de buena familia, primero conocido como Antonio Brazo de Acero y luego con su verdadero nombre, don Enrique Ruiz de Mendilueta, obligado por circunstancias injustas a huir y dedicarse a la piratería, donde mantiene, como ya decíamos, pese a todo, su caballerosidad y bonomía, o sea, el mismo patrón de Los bandidos de Schiller. La bondad de don Enrique lo lleva incluso a perdonar al fraguador de parte de su desgracia, por lo que éste, conmovido, lo ayuda a recuperar lo perdido. En ese mismo tono idealista y romántico, el pirata literario Henry Morgan plantea muy temprano en la novela un sueño de establecer una suerte de utopía en una isla que se gobierne por los principios democráticos que mencionábamos antes. Sin embargo, en el resto del texto este noble propósito desaparece y el pirata se comporta luego como una suerte de tirano. Los piratas que vemos en Un hereje y un musulmán son ingleses, algunos mencionados de pasada en relación con un auto de fe en el que se les ajusticiará por herejes. Uno de ellos, por cierto, advierte la ironía de no tener religión alguna y sin embargo terminar como mártir protestante. El célebre Francis Drake tiene también una breve presencia y hay una referencia a John Hawkins y otra a John Oxenham. El que tiene un papel más importante es un pirata ficticio llamado John Snail. En la parte final de la novela, este pirata es engañado por a la vez el villano y rescatado del barco español que lo llevaba a España a ser juzgado. Cuando Snail y Hawkins se percatan del engaño, el primero decide utilizar al moro como un fantasma que cuidará del tesoro que dejarán oculto en una cueva. Luego de varias vicisitudes en las que interviene también una tigre, a la vez morirá. Los temas que le interesan al Mazán se entremezclan unos con otros, de modo que la piratería viene acompañada de la religión, del comercio, de lo político y de lo geográfico, como sucedió en la realidad. En las novelas de O'Reilly, Ancona y de Rivapalacio, los piratas obedecen al ideal romántico, el renegado aventurero al margen de la ley, arrojado, exótico y atractivo, aunque cruel y sanguinario. El pirata de Almazán, y con esto termino, es más un estereotipo europeo de un pirata bebedor, pronunciador de juramentos e instrumental en la muerte del villano.
Gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor José Manuel Mateo Calderón, quien se ha enfocado durante el último año en estudiar la correspondencia poco trabajada por la crítica entre José Revueltas y el anarquismo de Ricardo Flores Magón, dentro de una tradición de intelectuales populares excluidos de la historia intelectual de los últimos años. Su libro Tiempo de Revueltas, 2. La discordia proletaria, José Revueltas y Ricardo Flores Magón, se encuentra actualmente en prensa. Bueno, pues muchas gracias. Me da gusto estar aquí pues con maestros, maestras y amigos. Siempre me siento así como medio en examen, ¿no? Entonces, pues espero no salir tan mal librado. Y en la distribución, digamos, de los personajes, ¿no? En la repartición de las partes, a mí me tocaron las prostitutas, cosa que no está mal, no me pone infeliz, porque en las obras de Revueltas hay una abundancia de personajes a los que uno puede recurrir. Sin embargo, yo sobre todo, si me da tiempo, me voy a enfocar en una personaje que aparece en Los Errores, que se llama Lucrecia. Pero también, digamos, en las conversaciones que hemos tenido, habíamos leído un texto de Benjamin, que a mí me llamó particularmente la atención, porque nunca lo había leído como lo leí esta vez, y que de alguna manera pues me ayuda, espero que de manera no tan artificial, a establecer una serie de líneas entre personajes que aparentemente están en las, ¿cómo se dice?, en polos opuestos, ¿no?, en las antípodas, ¿no? Parece como si los escritores estuvieran en un lugar, una especie de cosa, de Torre de Marfil, ¿no?, de como le queramos llamar, y las prostitutas pues en la calle, ¿no? Y lo que uno se queda pensando después de haber leído este ensayo de Benjamin, que ahorita les digo cuál es, pues más bien uno se da cuenta que los dos están en la calle, escritores, prostitutas, y además se agregan los proletarios. Todo mundo tiene su espacio de sociabilidad y de construcción de figuras propias en la calle. Entonces voy a leer un par de páginas, ¿no?, sobre por qué, digamos, podemos considerar que el espacio de estos tres personajes aparentemente que no tienen nada que ver, porque también el proletario parecería que no tiene nada que ver con la prostituta en la medida en que a la prostituta se le considera parte del lumpen, ¿no? Es decir, algo peor que ser proletario, ¿no? Además, a mí el concepto me interesa el concepto de proletario, proletariado y todo esto. Entonces les voy a leer un par de páginas construidas a partir de, pues sí, de una síntesis y algunos comentarios del ensayo de Benjamin, y quizás también por ahí entran algunas otras cosas de Bourdieu, que justamente se ocupa de ver cómo el siglo XIX en Francia, ¿no?, es el siglo de la construcción del campo literario, y cómo en la construcción de este campo literario intervienen personajes no literarios, ¿no?, que aparecen curiosamente después, muchos años después, en las novelas de Revueltas. Bueno, en 1838, Bernard Adolphe Granier de Cassagnac publicó su Historia de las clases obreras y de las clases burguesas. Esta obra, tal como lo reseña Walter Benjamin, dio a conocer el origen de los proletarios, haciendo de ellos una clase subhumana que ha nacido de un cruce de los ladrones con las prostitutas. Benjamin se pregunta si la obra escrita por Granier de Cassagnac habría sido conocida por Baudelaire, quien en su letanía Abel y Caín hace del hermano asesino el ancestro de los desheredados, esto es, el fundador de una raza que no puede ser otra que la proletaria. Marx sí conocía la obra del historiador y político bonapartista, que en su juventud se declaraba afecto a la democracia, pero que terminó como antirrepublicano. La teoría racista del francés sobre el origen del proletariado obtendría una réplica en El Capital. Los proletarios son, a pesar de su miseria, una raza de auténticos propietarios de las mercancías. Y afirma Benjamin, lo anterior lo decía Marx, ¿no? Y afirma Benjamin, exactamente en tal sentido viene a aparecer en Baudelaire la raza que procede de Caín. Para el poeta, según el filósofo alemán, los proletarios forman
la raza de los que no poseen otra mercancía que no sea su desnuda fuerza de trabajo. Hay que añadir un dato adicional. Abel y Caín forma parte de un conjunto de 3 poemas titulado Revolt, palabra que traducida como rebelión o revuelta, según las ediciones en español, oscila entre la blasfemia, el satanismo y la insurrección política. Bien visto, o visto bajo otra luz, el autor de Las Flores del Mal no está lejos de haber practicado cierta forma de literatura proletaria, afirmación que desde luego resultará absurda para muchos, pero que se antoja posible cuando se tome en cuenta ya no digamos el complejo trasfondo social e ideológico de sus poemas, sino, por ejemplo, su proximidad con Pierre Dupont, autor de canciones republicanas y socialistas para quien Baudelaire escribió un prólogo, en el que, temporalmente, eso sí, juzga que la ridícula teoría del arte por el arte excluía por entero la moral y a menudo incluso la pasión. No pretendo, desde luego, conocer a fondo a uno de los máximos poetas de la modernidad, y más bien me guío por el sorprendente modo en que nos lo presenta Walter Benjamin en Charles Baudelaire, un lírico en la época del alto capitalismo. Ensayo que termina con una equivalencia entre el poeta y el conspicuo revolucionario socialista Louis Auguste Blanqui. Ambos, concluye el filósofo, tienen en común la obstinación y la impaciencia, la fuerza de la indignación y la del odio. La acción de Blanqui era hermana del sueño de Baudelaire. O sea, poetas y anarquistas, ¿no? Socialistas. Pero dejemos para después las posibilidades de un Baudelaire cuya poesía se interesa por los oprimidos, sea por sus ilusiones, por su causa o por esa voz popular que habla desde el redoble del tambor de las ejecuciones. Interesa volver a la síntesis genética de Granier de Casagnac porque a pesar de su índole racista se transparenta cierta conciencia sobre la novedad del proletariado. Si al indígena y al campesino se les ve como los poseedores originales de la tierra, al proletario solo se le puede reconocer como el eterno exiliado del campo que habita la ciudad sin más posesión que su cuerpo. Un cuerpo además signado por la sustracción de esa mercancía, la fuerza de trabajo, cuya posesión debería hacerlo dueño de todas las demás. Si el historiador antirrepublicano ve a los proletarios como hijos del ladrón y la prostituta, es porque reconoce en ellos un efecto combinado de la acción de hurtar o robar, esto es, de tomar lo ajeno, sea sin violencia o con ella, porque no es lo mismo hurtar que robar, hasta ahí. Y del hecho mismo de dejarse poseer mediante la venta de lo que no debería venderse. Eso invendible, pero siempre comercializado, sería la desnuda fuerza de trabajo femenina en su advocación sexual. Desde extremos opuestos, Baudelaire y Granier de Casagnac configuran así una trinidad proletaria con más infierno que cielo. En un vértice, el hermano asesino. En los dos restantes, el ladrón y la prostituta. Dentro de semejante perímetro, el proletariado sería el conjunto de quienes, poniéndose a la venta, terminan siempre robados por un tercero. Con semejante acta de nacimiento, parece que nada hay para reivindicar del lado proletario. Tal vez por eso, quien más conciencia consigue de su origen, menos dispuesto se encuentra a reconocerlo, salvo excepciones. Tal sería el caso, en efecto excepcional, de Baudelaire, quien acostumbraba a sopesar la situación real del literato comparándolo, y a sí mismo en primer lugar, con una prostituta. Así lo propone de nuevo Benjamin cuando considera el soneto sobre la musa venal, esa que se pone en venta para calentarse los pies en invierno y que para ganarse el pan cada noche expone sus encantos como un saltimbanqui que con lágrimas en los labios hace reír al vulgo. A la musa venal, el filósofo añade el célebre poema introductorio al lector, donde el poeta queda representado en la postura poco ventajosa del que acepta monedas por realizar sus confesiones. La identidad establecida en el prefacio de Las Flores del Mal entre quien vende sus confesiones y quien vende su cuerpo se anticipa en una composición de juventud de Baudelaire todavía más explícita, claramente dirigida a una mujer de la calle. Esa mujer que permanece innominada por Benjamin es una joven llamada Luchet por el poeta y que al parecer tenía por nombre Sara, según informa Eugène Crepet en el estudio biográfico que preparó para la edición de la obra póstuma y la correspondencia inédita de Baudelaire, aparecida en 1887, y que se puede ver, a mí esas cosas me gustan, ¿no? En línea, ¿no? En la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Ahí la van a encontrar, es una cosa padrísima. Bueno.
En la segunda estrofa de aquella composición temprana, en la segunda estrofa de aquella composición temprana, el primer verso afirma a propósito de la joven: para tener zapatos ha vendido su alma. El poeta, lejos de fingirse a una mayor altura, confirma en el cuarto verso que su sitio es similar al ocupado por su amante, pues yo, afirma, vendo mi pensamiento y quiero ser autor. Así que cuidado cuando ustedes declaren semejantes cosas, ¿no? La prostituta que ha vendido su cuerpo y alma, es la contraparte del poeta que comercializa sus confesiones y su pensamiento. Y no solo en la operación de ofertar una mercancía coinciden los aparentes extremos en que se traduce la fuerza de trabajo. Benjamin reúne las piezas que ha ido desplegando en la primera parte de su ensayo y sugiere que Baudelaire sí sabía cómo lo pasaba el literato, pues como el flaner, cada escritor va al mercado, a los pasajes comerciales, como si pretendiera echarles un vistazo, y en verdad, sin embargo, va para encontrar un comprador. El símil resulta palpable, sin embargo, vale la pena perfilarlo mediante una paráfrasis de los versos baudelerianos. El escritor, cuando se pasea, en realidad hace la calle. El buen Dios se reiría de él si fingiera encontrarse a una altura distinta de esa pobre impura que la diosa miseria forzó una tarde de invierno a levantarse las faldas en público. Prostitutas y escritores forman parte de un mismo espacio de sociabilidad al que viene a sumarse en principalísimo sitio un proletario de nuevo tipo surgido gracias a las conjuras políticas y al puro deseo de derribar sin más el gobierno existente. Ese es Marx citado por Benjamin. Se trata de los conspiradores, obreros que sin abandonar su empleo habitual asistían a los congresos y se mantenían preparados para, a la orden del jefe, aparecer en el punto de reunión. Pero por encima de estos conjurados esporádicos estaban los conspiradores profesionales, que se dedicaban a esa actividad en exclusiva y vivían de ella. La posición en la vida de esta clase condiciona ya todo su carácter. Su existencia oscilante, más dependiente del azar que de su acción, los lleva a encontrar en las tabernas las únicas estaciones fijas y a entrar constantemente en tratos y contactos con toda clase de personas, muchas veces dudosas, o sea, las prostitutas y los escritores. Es decir, se trata de sujetos que vivían inmersos en ese círculo vital que en París se llama la bohème, dice Marx. Del literato al conspirador profesional, todos quienes forman parte de la bohemia, dice Benjamin, encontraron en el trapero, ese vendedor ambulante que comercia con los desperdicios, algo que en sí mismos poseían. Todos se situaban por igual en una propuesta más o menos sorda contra la sociedad ante un mañana más o menos precario. Es decir, todos estos personajes también se caracterizan por su vida precaria. Bueno, digamos que esto de la situación semejante del escritor con el proletario y con la prostituta, porque después también encontramos otras declaraciones, por ejemplo, de Flaubert, quien dice que se siente un obrero, ¿no? Un obrero de lujo, dice sí, pero a fin de cuentas un obrero, porque tiene que poner a la venta y dedicarse a cosas que no le gustaría, sus obras, y dedicarse a géneros que no le gustaría, como el teatro, el folletín y algún otro que no recuerdo, ¿no? Pero entonces también Flaubert se declara obrero, y lo que, digamos, además de toda esta reunión, resulta que no es nada más una licencia literaria, decía yo, ni de Baudelaire ni de Flaubert, sino que gran parte de lo que informa, por ejemplo, Bourdieu de cómo se construye el campo literario en el siglo XIX, es que muchos de los egresados de la educación secundaria del momento en realidad provenían de familias pobres, relativamente pobres, eran hijos de sastres, por ejemplo, de curtidores, fueron los que obtuvieron el título. Digamos, había una especie de sobreoferta de egresados de secundaria, no sé si eso le suena parecido a tiempos actuales, pero había una sobreoferta de egresados que se dedicaron sobre todo a aquellas profesiones que no tenían, digamos, como que tenían prestigio, pero estaban siendo abandonadas por las clases altas. Y una de esas profesiones es la escritura en los periódicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los escritores sí formaban parte, una segunda promoción de la bohemia, sí formaba parte de un sector proletarizado, ¿no?, que se dedicaba a la escritura para poder sobrevivir y que no les hacía muy feliz la circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, resulta, para
tratar de terminar, que en este espacio de la bohemia, ustedes ven, coinciden prostitutas, escritores, militantes, ¿cómo se llaman estos que dijimos al final? Conspiradores, provocadores, policías, ¿no? Y todos esos personajes aparecen en las novelas de Revueltas, ¿no? Casi siempre se ha dicho que a Revueltas le gusta, ¿no?, meter a todos esos personajes porque tiene una especie de afán truculento, melodramático, folletinesco, ¿no? A veces se dice en buen sentido y a veces se dice como una falta de Revueltas, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Revueltas es reconfigurar, ¿no?, un trasfondo histórico en la construcción de espacios de sociabilidad. O sea, no están ahí porque le guste que estén allí y porque le guste la crueldad o lo cruento. Están allí porque han estado allí, en la realidad, ¿no?, desde el siglo XIX. Y bueno, y sobre todo eso queda muy palpable en la novela Los Errores, donde la crítica ha dicho que hay dos líneas, la policíaca y la militante, y siempre las analizan como si fueran historias independientes. Pues yo, más bien, después de leer, les digo, estas cosas, propondría que en realidad es una sola trama y que las prostitutas forman parte, en este caso, del espacio de sociabilidad de los escritores y los militantes. Entonces, bueno, pues ya espero en algún momento poder ofrecerles las cuartillas que están acá, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Edith Negrín, quien en sus propias palabras nos señala que sus intereses de investigación actuales son múltiples y diversos, como siempre. Por estos días relee la novelística de la Revolución Mexicana, con especial interés en los últimos textos, con el objetivo de observar la concepción del pueblo y sus diversos participantes que emanan de los propios textos. Lleva a cabo también una antología sobre Pedro Castera y prepara una extensa ponencia sobre Bruno Traven. Codirige, además, con Mariana Macera, un proyecto de recuperación y clasificación de gráfica popular como la producida en la imprenta de Vanegas Arroyo. Y sobre todo, lee muchas tesis. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, pues para que no se diga que los de Filológicas estamos en la Torre de Marfil, digo que qué felicidad es para mí de nuevo estar en las jornadas de siempre, en la misma ciudad universitaria y con casi la misma gente. Voy a hablar de personajes femeninos, nuevos personajes femeninos en la narrativa de la Revolución Mexicana. Como en otros muchos aspectos, la novela seminal de la narrativa de la Revolución Mexicana, Los de Abajo, de Mariano Azuela, esbozó personajes femeninos que se convirtieron en arquetipos y fueron posteriormente repetidos en innumerables narraciones. Estos modelos femeninos han sido diseccionados una y otra vez en los estudios sobre el tema. Recordamos así a la esposa del campesino que se había vuelto dirigente, Demetrio Macías, la siempre... Esta es una mujer sin nombre, siempre dulce, sumisa y dócil con su marido, si bien fiera, implacable y despiadada con los enemigos. Recordamos a Camila, una joven asimismo dulce y tierna, hija de familia, que se enamora de Luis Cervantes, pero que acepta ser violada por Demetrio y se resigna a ser su compañera. Y están las prostitutas, por supuesto, María Antonia y la ambiciosa Pintada, la cual, para variar, está enamorada de Demetrio y hace gala de su violencia y crueldad matando a Camila. Pone también Azuela en la escena a otros personajes que se dan una presencia constante en la posterior novelística, las soldaderas. Sin embargo, en esta narración iniciática aparecen sin nombre, sin individualidad, vagamente y tan animalizadas como los hombres. Una breve cita: mujeres de tez aceitunada, ojos blanquecinos, dientes de marfil, con revólveres a la cintura, cananas apretadas de tiros cruzadas sobre el pecho, grandes sombreros de palma a la cabeza, que van y vienen como perros callejeros, entre otros grupos. O sea, son vistas como perros, ¿no? Las soldaderas,
que en algunas otras novelas se nombran como pizcapochas, galletas o juanas, se volverán una fuente inagotable de protagonistas en la pantalla de plata más que en las páginas novelísticas. Con algunas excepciones, por supuesto, La negra angustia de Francisco Rojas González y en parte la inolvidable Jesús Apalancares de Elena Poniatowska en Hasta no verte, Jesús mío. Así pues, no contamos con muchos personajes femeninos protagónicos. Sin embargo, las historiadoras han documentado la activa y valiosa participación de muchas mujeres en el proceso de guerra civil y reconstrucción, desde la oposición a la dictadura porfirista, el magonismo, el maderismo, el villismo, el carrancismo, el zapatismo. Rompiendo sus roles tradicionales dentro de la familia, las mujeres participaron no solo como soldaderas, en tanto compañía, avituallamiento, reposo y reproducción de los guerreros, y muchas veces directamente en la lucha armada, sino en las huelgas y la resistencia obreras, transportando armas, o bien desde el periodismo, como correos, como telegrafistas, como espías, como enfermeras. El Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana consigna 2,000 nombres. Algunas de ellas padecieron la cárcel y la tortura e incluso fueron fusiladas. O sea que su ausencia en las páginas de la literatura pues es lamentable. Pero por fortuna, ya en el siglo XXI contamos 2 libros en este sentido que me parecen fundamentales, y que tienen muchas cosas en común, aunque uno fue concebido desde la historia y el otro desde la literatura. Uno es la biografía de la intelectual y activista en el feminismo Elena Arizmendi, fundadora, entre otras instituciones, de la Cruz Blanca Neutral. La biógrafa Gabriela Cano ofrece una brillante configuración de esta mujer, a quien José Vasconcelos en sus memorias se refería solo como Adriana, y de la cual destacaba primero su belleza y pasión, y cuando ella lo dejó, su crueldad. En la escritura del libro, que se llamaba Elena Arizmendi, Cano se valió de diversas fuentes, entre ellas una autobiografía novelada que llevaba el título de Vida incompleta, ligeros apuntes sobre mujeres de la vida real. La historiadora la reescribió, la amplió a través de una extensa investigación y la contextualizó, produciendo una narración tan fascinante como una novela. Es interesante comentar que la novela escrita por la propia Elena Arizmendi, circulaba en la década de los 20 solo de manera marginal en el medio intelectual de habla hispánica en Nueva York, y que a raíz del interés suscitado por la biografía de Gabriela Cano se publica en tiraje amplio en 2012. El otro libro al que me complace mucho referirme es Las rebeldes de Mónica Lavín, publicado en 1911. Entre paréntesis, como sabemos, Mónica Lavín es una experimentada narradora que ha publicado casi 2 decenas de libros y ha recibido diversos reconocimientos. Más de una vez ha incursionado en la narración histórica. Las rebeldes es una narración dividida en 75 partes, cada una encabezada por un sugerente subtítulo, que nos presenta la historia de 2 mujeres, una inspirada en un referente histórico y la otra un personaje ficticio. Ambas se integraron al movimiento revolucionario de 1910. La autora informa al final de la historia que la génesis del libro fue la lectura de la autobiografía de un personaje histórico, Leonor Villegas de Mañón, mujer culta, perteneciente a una pudiente familia porfiriana que abandonó su confortable existencia para ser enfermera durante la lucha armada y organizar brigadas sanitarias hasta llegar a dirigir la Cruz Blanca constitucionalista. Agrego que la autobiografía, titulada La Rebelde, apareció por entregas en un diario norteamericano en Nueva Laredo, de marzo a junio de 1961. Pese a que Leonor Villegas intentó publicarla como libro, nunca lo logró, y la edición solamente fue posible cuando, hasta después de su muerte, investigadoras de la Universidad de Houston la pusieron en circulación con el nombre, obviamente, de The Rebel en 1994 y aparece en español en 2004. El pasaje del singular autobiográfico La Rebelde al plural novelístico permite a Mónica Lavín generar alrededor del personaje fragmentos de las vidas de otras jóvenes que también rompieron los marcos que el viejo régimen trazaba para las mujeres, con objeto de participar a través de diversas actividades en la insurrección de 1910.
Aunque el libro es un memorial a Leonor y a las mujeres revolucionarias, al fijarlas como personajes en la novela, la voz más importante es la del otro personaje, el ficticio, de nombre Jenny Page. Ella es una joven aspirante a periodista a la que una amiga mayor estimula a convertirse en enfermera de los insurrectos y a quien Leonor confía su diario y le pide que escriba su historia. Así, el libro abre con una fotografía de un grupo de enfermeras y la brevísima descripción de la misma en primera persona en voz de Jenny, que se constituye en narradora. Se trata de una imagen auténtica tomada por Eustacio Montoya, otro personaje como Leonor, inspirado en un referente real homónimo. En el apéndice, Mónica Lavín agradece a un cineasta que recuperó las imágenes de Montoya y que fue otra de sus fuentes de inspiración. Luego de una descripción de la fotografía se fija el tiempo de la enunciación. En el capítulo inicial titulado El encargo, Jenny, ya mayor y viuda, vuelve a la casa paterna y encuentra un legajo en el que se incluye el manuscrito autobiográfico de Leonor y la imperativa súplica de que fije esos acontecimientos ocurridos 40 años atrás por escrito. El libro que tenemos en las manos es, aparentemente, el resultado de las dudas y reflexiones de Jenny, de una vuelta al pasado donde va a relatar su vida y en menor medida la de las mujeres que la rodeaban, lo que inscribe el texto como metaficcional. En términos generales, Jenny, narradora, alterna los capítulos donde con predominio de la primera persona evoca los acontecimientos que vivió en distintos momentos históricos e indaga en su sentir desde la distancia temporal, con aquellos capítulos en los cuales se vale de la preponderancia de la tercera persona para acercarse y alejarse a los demás personajes, suponiendo, conjeturando, adivinando, inventando los hechos que no atestiguó y las motivaciones y sentimientos ajenos. La joven que en 1913 buscaba a tienta su camino pareciera una metáfora del propio país. Las condiciones de Jenny configuran la narración, desde su nacimiento como hija de un norteamericano y una mexicana, nacida además en una población cercana a los Estados Unidos, donde estudia y donde se desenvuelve su vida de casada, Jenny está definida por su condición fronteriza. Oscila siempre entre la confortable seguridad del hogar adinerado al que pertenece y al cual regresa, y la desamparada pero excitante locura de la acción revolucionaria. Alterna su vida entre Laredo y Nuevo Laredo. Está indecisa entre dos países, dos culturas, dos idiomas. Incluso en los años en que se desempeña como enfermera, antes de casarse con un norteamericano, oscila entre el sacrificio y casi la traición política, pues se enamora de un federal. De manera similar, la novela está siempre fluctuando entre la ficción y la realidad. El único hilo conductor constante a lo largo de la novela es para Jenny el ejercicio de la escritura, primero en el periodismo y luego en la narración misma. No es casual que se apellide Page y uno de sus amigos la llame Página. La pasión escritural de la protagonista permite al narrador implícito, esa conciencia organizadora del texto y en última instancia la autora, expresar sus dubitaciones acerca del proceso de construcción novelística, tanto como sobre la revolución y el país. Otro personaje de interés vinculado a la vocación de escritora de Jenny se llama Jovita Idar, que también está inspirado en un referente extraliterario. Fue una periodista y activista política norteamericana que combatió por los derechos civiles de los mexicanos en los Estados Unidos y defendió con denuedo el uso del español. En Las Rebeldes, Jovita se aúna a las labores de la Cruz Blanca. Como Eustacio Montoya a través de la fotografía, dado que la foto incluida al inicio no es la única, Jovita a través de la escritura permite a Jenny cavilar sobre la importancia del testimonio y la memoria. En relación a los momentos en que alguna de estas mujeres, sobre todo Leonor, participaron, van apareciendo en la novela los hombres fundamentales de la lucha revolucionaria: Madero, Pablo González, Lucio Blanco, Carranza, Pancho Villa, Felipe Ángeles, con quien se insinúa un acercamiento afectivo con Leonor. Además de la calidad descriptiva, las acciones relatadas cobran vida mediante el atinado dialogar cotidiano de los personajes. Y estos hombres y mujeres actúan en una red de ambiciones, sacrificios, fraternidad y hostilidades, enamoramientos posibles e irrealizados que confiere agilidad e interés a la prosa. Al final de la lectura de Las Rebeldes me pregunté qué aportaba esta novela, así como otros textos, en el estilo al caudal de la narrativa de la Revolución Mexicana. Ciertamente, distintos personajes femeninos, sí,
pero esto implica hablar de diferentes motivaciones y sensibilidades. Las mujeres aquí presentadas, en su mayor parte de clase media o media alta, se integraron al movimiento de manera voluntaria y no por un acoso de clase. Apunto también que el detalle de las descripciones consternadas del polvo, la sangre, la descomposición de los cuerpos, el asco que producen los hedores, es distinto de los detalles consignados por los primeros narradores de la Revolución. Es distinto inclusive de las maravillosas narraciones de Nelly Campobello, donde la ingenuidad infantil permite escribir el horror sin horrorizarse. En fin, demos la bienvenida a esos nuevos acercamientos a un antiguo tema. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta o un comentario. ¿Se pueden hacer en las jornadas de la lucha? Sí, por favor. Pero es un comentario que va entre Enrique y Adriana. Hay esta película, El automóvil gris, 1919, que me parece un poco como que sigue la línea que tú marcas en el siglo XVIII, ¿no? Pero que adquiere como esta cosa que tienen los piratas, en donde el pirata mismo tiene derecho de réplica, ¿no? Porque en la película El automóvil gris son los mismos ladrones los que se ponen en escena ellos, ¿no? Y deciden Sí, cómo claro. contar su historia. Ellos actúan, ¿no? El jefe de policía es el jefe de policía, me Sí, parece. exactamente. Entonces, Bueno, la experta en cine es Adriana. ¿No? En esa no. No, claro. Esa es una película, de hecho, como de folletín, ¿no? Es una continuación de las novelas del siglo XIX, que estaban muy alimentadas de estas historias que se llamaban de misterios, que era de los bajos fondos de la sociedad, ¿no? Entonces es una historia de la revolución, para volver, pero en términos de bandos, de bandoleros, ¿no? Que van tomando, simulándose. Pero bueno, la estructura misma de la película, la relación de la realidad y la ficción, son muy interesantes porque se entrecruzan. Los actores, insisto, sí, como dices tú, ponen en escena ellos mismos, ¿no? No solo en la ficción, sino en la actuación de la película, aparecen mezclados los personajes de la vida real con los actores. Y hay dos trabajos buenísimos sobre esto de Aurelio de los Reyes, ¿sí? Donde se ve muy claramente cómo esto fue una novela social verdaderamente, o sea, fue una novela de la vida real antes de ser una película, ¿no? Ya existía como en los rumores, los artículos periodísticos iban configurando una verdadera novela que después se plasmó en la película, ¿no? No, es buenísima. Hace poco tiempo se restauró muy bien, termina con una ejecución que es auténtica, o sea, es documental, ¿no? o sea, es como la transición ya a la revolución, ¿no? Y todo lo que viene. Sí. Y además, ¿qué otra cosa tiene? Bueno, hubo una representación teatral de esto hace años, como 10 años o menos, ¿no? Que hizo este cuate que es buenísimo en teatro, Curi, ¿cómo se llama? Claudio Curi, ¿no? Que era extraordinaria. Ponían la película toda y una actriz japonesa, una mujer, empezaba a hacer lo que se hacía con el cine mudo antiguamente, que era ir diciendo lo que decían los personajes en voz alta. Entonces ella actuaba en vivo lo que ellos decían y empezaba diciendo parlamentos, pero terminaba hablando en japonés, haciendo ruidos inarticulados. O sea, una cosa muy interesante, no, una película muy vigente, ¿no? Sí. Pero claro, está en esa. No sé tú. Bueno, pues creo que solo me le resta agradecerles. A las 5. Gracias. Me está indicando Mario que nos vemos a las 5 de la tarde y la conferencia magistral es, denme un segundo, impartida por Cristina Suela, Eustaquio, Monje, Pirata y Trickster. Muchísimas gracias por su paciencia. Nos vemos a las 5 de la tarde.